Hola amigos, el día de hoy presentaremos un video para la asignatura Historia del siglo XX. Nosotros somos el equipo 1 de tercer semestre de bachillerato, que está conformado por Diego Leonardo Martínez Quintero, Andrés Mauricio Cedís López y Guillermo Tolama Miranda. En este video vamos a hablar de los siguientes temas: imperialismo, nacionalismo, carrera armamentista y política de alianzas. Ahora sí viene lo chido. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, se dio entre los años 1914 a 1918. Tras la inconformidad del Imperio Alemán del reparto de colonias, se incorporó al Club de las Grandes Naciones. Con su gran ejército, este derrotó a Francia a manos de Napoleón III. Tras la victoria del Imperio Alemán contra Francia, Francia pierde los territorios de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra olvidaron sus diferencias pasadas y unieron fuerzas al ver el gran cambio del Imperio Alemán, formado el Entente Cordial en 1904. Después de la unión de Rusia, pasó a llamarse la Triple Entente. Por el otro bando estaba la Triple Alianza, que está conformada por las potencias centrales: Italia, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Ambos bandos tuvieron varias incorporaciones: Turquía, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Unieron a la Triple Alianza y a la Triple Entente Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Portugal, Grecia, Serbia y Rumania. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el asesino fue un nacionalista serbio Austro-Hungría, y Alemania exigió hacer una investigación serbia. Se negó con el respaldo de Nicolás II. Aunque ha existido durante toda la historia, y también en Oriente, al hablar de imperialismo nos referimos a un periodo concreto de la historia. La expansión europea en el mundo externo comenzó en el siglo XV y prolongándose hasta la edad contemporánea. Este periodo fue sucedido por una época que en parte implicó el proceso opuesto. Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una compleja descolonización de África y de Asia. Las colonias americanas ya habían logrado su independencia oficial a través de guerras, a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Durante la etapa del imperialismo, los grandes estados europeos impusieron controles políticos, económicos y militares a otras naciones menos aventajadas. Así lograron hacer acopio de sus recursos y darse de distintas latitudes. Sus principales causas fueron la necesidad de materias primas, competencia entre los imperios, la exploración del mundo y la ciencia, y el darwinismo social. Las consecuencias fueron la preparación europea para asumir el capitalismo, la lucha de los países sometidos por liberarse del yugo imperial, la expansión de las lenguas imperiales y la multiculturalidad europea. Fue un aspecto más visible de la Guerra Fría y el gran despliegue y el desarrollo de la capacidad destructiva por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una guerra armamentista tiene lugar cuando muchos países rivalizan entre ellos para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas y las armas más eficientes. El concepto se ha generalizado para aludir en teoría de juegos, evolución y otras disciplinas a un tipo de interacción estratégica, que no tiene otra meta que la de rebasar al adversario. A principios de las tensiones entre potencias industriales de Europa, condujeron una carrera armamentista. Esos países aumentaron sus efectivos y la capacidad de su arsenal, al punto que al desencadenarse la Primera Guerra Mundial, la violencia y la intensidad de los combates sorprendió a la mayoría de los jefes políticos y militares implicados en el conflicto. En esta guerra se desarrollaron diversos armamentos, incluidos cañones como el Big Bertha, ametralladoras como la Maxim, submarinos como el U-Boot, tanques de guerra como el Mark IV, aviones de combate como el Fokker DRI, dirigibles como el LZ-104 y gases venenosos como el gas mostaza. El nacionalismo atribuye entidad y singularidad propias a un territorio y a sus ciudadanos, y sobre él se asientan aspiraciones políticas de carácter muy diverso. En ese proceso nacieron en el siglo XIX dos estados que jugarían un papel importante en la historia de Europa: Alemania e Italia. Al tiempo que esto acontecía, tenían lugar procesos de signo inverso que supusieron la disgregación de viejas entidades estatales en beneficio de otras nuevas. Fue el caso de la Turquía otomana, imperio que a finales del siglo XIX está en plena descomposición, parte de la cual se desarrollaba en el área de los Balcanes.
La guerra franco-prusiana 1870 puso los territorios franceses de Alsacia y Lorena en manos de los alemanes. Desde entonces, el nacionalismo francés no cesó de alentar el desquite y el rescate de dichos territorios. Un tercer escenario de fricción nacionalista lo constituyeron los imperios coloniales, cuyas disensiones alentaron a fuertes tensiones internacionales que propiciaron la formación de las alianzas militares y la carrera de armamentos. Adiós, Pimpollo.